Muy, pero muy buenas amigos del mundo, amigos argentinos, patriotas. Realmente hoy es un programa memorable y un programa inolvidable para todos los que tenemos a las Malvinas en nuestros corazones. Porque, bueno, a 40 años justamente de la gesta, sucedieron hechos sumamente dolorosos. Uno de ellos fue nada más ni nada menos que la pérdida del Belgrano. Pero esto permitió también demostrar la heroicidad con la que contábamos en nuestras fuerzas. Y bueno, para estos 40 años tuvimos la suerte de poder juntar a 3 héroes que nos van a contar nada más ni nada menos lo que cada uno hizo de su puesto de combate para lograr lo que se llamó el rescate del Belgrano. Un hecho inédito que además cambió prácticamente la historia naval, no solo de los rescates, sino también de los operativos navales. Por eso quiero darle la bienvenida primeramente al piloto del Neptune que rescató al Belgrano, al teniente de navío Luis Guillermo Arvini. Muy buenas, ¿cómo le va, teniente? Muy bien. Buenas tardes, muy bien. Bueno, aquí estamos dispuestos a hablar un poco de lo que nos pregunten y de Malvinas, que es el máximo orgullo profesional que tengo. Bueno, también está con nosotros Juan Vera, el cabo principal, Juan Vera, bueno, encargado no solo de la parte, ¿cómo podríamos denominar, Juan? Integrante del equipo de operaciones del barco. Eso, integrante de la operación, nada más ni nada menos, equipo de operaciones. Y bueno, y pieza fundamental en el rescate, como nos contará, en el rescate del Belgrano. Y bueno, y también con nosotros el teniente de corbeta Alberto Andersen, quien a su vez que era jefe de operaciones, también era en el Neptune el navegante. ¿Es así? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Sí, era el oficial control operativo en la tripulación del Neptune y además acumulaba la función de navegante. Bueno, hecha la presentación, como nos corresponde, simplemente cabe decir que, bueno, lamentablemente, un 2 de mayo, el Belgrano es bombardeado por el Conqueror, traicioneramente, ¿no? Y una vez hundido, no quedaba otra más que organizar un operativo de rescate. Cuando se enteran que ha sido hundido el crucero General Belgrano, ¿pensaron que iba a ser fácil el rescate o encontrarlo? Sí y no. El primer vuelo no. ¿Por qué? Porque era de noche y las balsas no salen en el radar. Entonces vos tenés que hacer la exploración visual. El mar era un maremoto. Las balsas son sumamente chicas desde el avión. Era nocturno, llovía, medio aguanieve, todo eso. Entonces el otro avión, el Dopapa 112, voló toda la noche, 7 horas y media, y no los encontró. Nosotros nos mandaron para reemplazarlo a él. Y a las 6:30, 7 de la mañana más o menos, intercambiaron acá el navegante y bueno, los comandantes, el CITREPSAR que se llama, que es la situación de la zona de operaciones donde habían hundido el Belgrano. Te pasan todos los datos de viento, de marea, de mar, y el primer punto dato donde fue hundido. Entonces, ¿para qué? Para actualizarlo y a partir de ahí ir a iniciar la búsqueda al nuevo punto dato, no donde se hundió, porque las balsas derivan, ¿no es cierto? Y el viento que había y todo eso, derivaron muchísimo. 120 kilómetros estaban, ¿no? 100 estaban de los destructores. O sea, cuando nosotros los detectábamos, sí, estaban a 60 millas los destructores de las balsas. Así que bueno, el jefe de operaciones,
que fue jefe de Estado Mayor acá, que era el teniente navío Pestalardo, compañero mío, decía que era medio un imposible, ¿no es cierto?, el tiempo que tenían que emplear en hacer la búsqueda para detectarlos, para localizarlos si es que no tenían aviación. Así que bueno, Sí, ahí sí. se pasaron los datos. Y así empezó. Así empezó, sí. la búsqueda. ¿Es tu vuelo el que detecta la mancha de petróleo? Sí, sí, nosotros cuando salimos en el segundo vuelo el 3 de mayo a la mañana, Sí. salimos con una información que nos había traído el teniente Proni, que había sido el vuelo de la noche, que fue fundamental para nosotros, que fue que no había buques ingleses en la zona de operaciones. Eso transmitió una gran tranquilidad y una facilidad para desarrollar la tarea de búsqueda sin la preocupación de que había buques enemigos en el área. Y sí, fuimos al punto dato de hundimiento, que era lo único que teníamos en ese momento. No había otra información. Y ahí empezamos a desarrollar un patrón de búsqueda que terminó con el encuentro de la mancha de aceite. Lo que ocurrió con el momento de la mancha de aceite coincidió con la detección de una posible estela de submarino que avistó el vigía de proa. Y eso derivó finalmente en una distracción de la búsqueda porque el destructor Piedrabuena, que el comandante se encontraba como comandante de escena en acción, al informarle a nosotros que teníamos un probable submarino en el área, nos ordenó abandonar la búsqueda de los náufragos y dedicarnos a la guerra antisubmarina en apoyo a los dos destructores. Entonces no hubo mucho tiempo de pensar qué podíamos hacer entre los dos puntos que conocíamos, el punto dato del hundimiento y la mancha de aceite. Tuvimos 2 horas dedicados a la búsqueda antisubmarina. Juan, vos y todos los sobrevivientes del Belgrano, afortunadamente estaban juntos, ¿no? Imagínate vos, estábamos en un cuadradito así, Sí. equipado para 20 personas, y nosotros éramos 32. ¿En tu balsa En cuántos la balsa había? mía. En tu balsa. Con lo cual no estábamos cómodos, pero sí nos dio una posibilidad, esto con el diario del lunes, ¿no? Sí. Esa cantidad que éramos nos ayudó a preservar un poco el calor y a que ninguno de nosotros muriera por hipotermia. Más Cosa que estabilidad pasó también, en otras. imagino, ¿no? Y la estabilidad también puede ser que haya servido un poco para contener, pero había mucho mar, habían olas de 7, 8 metros de alto. Era un desastre. Nosotros cuando desembarcamos atamos muchas balsas entre nosotros entendiendo que eso nos daba más cuerpo, pero con el movimiento del mar se entró a romper la soga con la que estaban atados y corríamos el riesgo de hecho muchas balsas se pincharon por eso. Arrancaban la soga con la que nos habíamos atado y se pinchaban y bueno, traían más problemas. Eran olas de casi hasta 10 metros de Así dicen, altura. lo que pasa es que uno, imagínate, yo te cuento lo que veo, sentís que te vas para arriba como un ascensor y de pronto... y de golpe te quedaste en el aire y te viniste para abajo. Hay balsas que se han dado vueltas, Mira, nos salvamos 770. De 1093... Sí, desembarcamos en ese momento del barco, yo escribí en un momento una alegoría, 300 habían sacado el pasaje inmediato para partir, desembarcamos 793 y sobrevivimos a las 24 o 72 horas que estuvimos en el agua, 770. Hay una antena que aparece por ahí, en tu balsa. ¿Apareció o vos la manoteaste, la llevaste? ¿Cómo fue? No, la balsa tenía por rol, Sí. en el barco se divide, la dotación se divide en roles, rol de abandono, rol de combate, rol de contraincendio, hay roles. Las balsas también tenían asignado un rol y a la balsa nuestra, porque estaba integrada por operaciones y comunicaciones, llevábamos un equipo de radio que se llama, o le decíamos Survivor, que era para estas eventualidades, habían 4 o 5 en el barco. Bueno, Teniente Arvini, lo que uno tiene delante suyo son
las balsas que estaban buscando hacía cuántos días. La localización inicial se logró a las 24 horas aproximadamente. ¿Los otros aviones llegaron a encontrar algunas balsas? Después sí, cuando tenés el punto dato, las balsas no es que se alejan todas. No estaban más todas o menos juntas, sino que... derivan juntas, porque están sometidas a la misma inclemencia del tiempo. El mar, el viento sobre todo, el combustible. El combustible era una línea, ¿no es cierto?, como de kilómetro y pico, delgada, y ahí a lo largo. Entonces vos decís, 1000 y pico de hombres y no hay nada, absolutamente nada. Era el mar, el cielo y nosotros volando, que no nos veíamos a nosotros, ¿cierto? Pero solamente el combustible. El alma se te viene abajo, se te estruja todo y tenés que reponerte para continuar la tarea. Por suerte, digamos, al cabo de 2 horas, se ordenó continuar la búsqueda. Al principio, sobre el punto dato, que lo vimos ahí sobre la marcha, nosotros seguimos en la dirección del viento, para encontrarla de lleno nomás. Claro. 50 millas náuticas, 100 kilómetros en la dirección del viento. Y no encontramos nada. Y bueno, ya era demasiado, ¿no? Porque teóricamente los cálculos eran que habían derivado 30 millas. ¿Y la nafta? Bueno, la nafta el Neptune tiene, ¿no es cierto? Pero todavía estábamos le quedaba para arriba, ¿no es cierto? Eso era al principio, a las 3 horas, 4 horas de vuelo. Así que yo una vez le volé al Neptune 13 horas y media. En a las 9 horas y media consumimos todo. Entonces, tuvimos que volver y hacer la búsqueda. Cuando nos liberó el comandante en escena, otra vez la cuadrada expandida, y ahí empezamos. Y fue la cuadrada expandida, ya fue más para adelante, entonces eso posibilitó que luego, en el interín, antes de eso, el navegante nos tira la gran novedad: señor, estamos en lotería. O sea que, si me permite, en Anderson, ese segundo te lo completo. ahí así sí. Como yo ya sé lo que tiene que ocurrir, ¿no es cierto? Te tenés que ir al aeropuerto, porque si no llegás, tenés que hacer alternativa Gallego, alternativa Ushuaia. Y bueno, eso te daba más horas en zona de operación. Entonces yo le digo al comandante: señor, acá se ha muerto mucha gente, y si no los encontramos bien en la noche, se va a morir mucha gente más todavía. Entonces, vamos. Dijo, bueno, y a ver, vamos a la isla de los Estados, y eso nos da 2 horas más de vuelo. A lo sumo, nos planchamos al lado del petrolero, que nos tiene una lancha y nos rescata a nosotros. Claro. Pero eso nos daba 2 horas más de las que habíamos volado en zona de operaciones para buscar a los náufragos. Bueno, se seguía con todo el ánimo la búsqueda visual, ¿no es cierto?, ya recuperado del punto dato, y Dios nos puso las balsas ahí al lado a la 1h30, abajo. ¿Primero en verlos? Fue el vigía de proa, Ramón Leiva. Fuimos los primeros, pero bueno, Ramón Leiva. siempre dice don Ramón, ¿no? Don Ramón. Ramón Leiva, que lamentablemente falleció hace 2 años, el 6 de marzo. Y Ramón Leiva inmediatamente te comunica a vos. No, Ramón Leiva lo dice por Interfon, que es una radio común a todos los puestos en el avión. Gritó a las 11, balsa. Simultáneamente la cabina los ve también. Sí. Y gritaron balsa, ahí se escuchó también balsa a la vista. Y bueno, ahí fue una gran algarabía dentro del avión. Me imagino la alegría que debe ser, ¿no? Sí. Es terrible. Es inconmensurable. Por algo, las medallas más valiosas no solo son al combate, sino también al rescate que es una operación de combate de también, los compañeros. Es una operación de combate, de rescate. Provocó un error tanta alegría a bordo del avión. No me digas, cuéntemela, aunque sea...
resumidamente. Yo acumulaba las funciones de control operativo, oficial de control operativo y navegante. Sí. Frente a la localización de lo que uno está buscando, en este caso de las balsas, el navegante tenía como función congelar la posición del navegador, claro, del VLF Omega, no existía GPS en esa época, para que quedase congelada la latitud y la longitud. Y el oficial de control operativo lo que tenía que hacer era lanzar marcas humosas. En el momento que se grita balsas a la vista, yo tenía a mi izquierda al suboficial Juan Carlos Olivera, que era el operador antisubmarino, sí, y a mi derecha lo tenía al suboficial José Ledesma, que era el radarista. Esos dos se desataron. Cuando escucharon ese grito se desataron, saltaron del asiento y empezaron a saltar atrás mío y a abrazarse. Ahí se olvidaron de marcar. Eso no tenía nada que hacer, el que tenía que hacer la cosa era yo. Y yo me desato también, yo también me desato y a la pasada congelé el navegador, la posición del navegador. Y me empecé a abrazar con los suboficiales, a gritar adentro ahí en el pequeño espacio que tenía el avión, empecé a gritar. De la alegría que teníamos. Y en eso el mecánico corre la cortinita de la cabina del avión y nos gritaba que nos sentáramos, que nos sentáramos, que nos sentáramos. Bueno, cuando nos sentamos, me vuelvo a poner los auriculares, Pérez Roca hablaba de cualquier cosa que sea menos lindo, hablaba de todo. Pérez Roca, que era el comandante del avión. Pérez Roca era el comandante del avión. Copiloto mío en ese entonces, pero era el comandante de toda la fuerza me hace la pregunta a rigor. ¿Tiene la posición? Sí, señor. ¿Tiró marcas de humo? Cuando me preguntó si había tirado, yo me quería morir. ¿Por qué? Porque la marca de humo, ¿para qué sirve? Es una bombita que larga el avión, claro, toma contacto con el agua de mar y comienza a salir una columna de humo. Eso sirve para que el piloto tenga una referencia visual a dónde volver en el medio de la mar, para retomar el punto. Sirve para eso. Pero en este caso en particular también servía para levantar enormemente la moral en el náufrago, porque una cosa es que crean que lo viste porque vieron pasar el avión, y otra cosa es que vean que le cae la bombita al lado y que está saliendo humo. Es que es un salvavidas. Claro. Entonces, lógico. No había tirado las marcas de humo. Entonces, lo tenía que llevar con el GPS, con la posición que tenía en el VLF Omega, tratar de orientarlo hacia el punto donde lo habíamos visto. Y el problema de las olas, 8 metros, en un instante la ola está en la cresta, la balsa está en la cresta, y en el instante siguiente está en el valle. Y si vos no viste, no enfocaste la vista, el vigía no enfocó justo la vista, en el momento que la balsa está en la cresta, no la ves a la balsa. Y estuvimos 25 minutos buscándolo nuevamente. Yendo, pasando por el punto donde lo habíamos visto hasta poder volverlo a ver. A las 2 menos cuarto los volvimos a ver. Impresionante. Ahora, hay algo acá curioso, que es acá el cabo principal, justamente mencioné lo de la radio, porque él aparentemente nos cuenta que puso a funcionar la radio, ¿no? Y tiraste una señal. Esa comunicación, si bien la posición que estimaba el náufrago que hizo esa comunicación era totalmente errónea, no estaban en esa posición, entonces estaba muchísimo más al sudeste, igual lo que a nosotros nos dio la certeza fue el primer indicio cierto de que había balsas y náufragos flotando en el mar, porque hasta ese momento lo único que sabíamos es que el crucero se había hundido, pero no sabíamos si había balsas, nadie sabía si había balsas flotando en el agua. Esa comunicación nos dio esa certeza a nosotros, la certeza de que había gente flotando en el agua. Juan, ¿y vos cómo se te ocurrió poner en marcha ese aparato en medio? Porque agua, viento, olas. Ahí estaba la radio y a cerca de mediodía, porque no teníamos ninguno reloj, se preparó el equipo, el Survivor, se extendió la antena, es un pendorcho largo como de 10 metros, que era casi imposible sostener, y se empezó a transmitir. El primero que empezó a transmitir era un suboficial primero, radio, y que no nos gustó a nosotros, todos los que estábamos en la balsa, decía me dé. Y como no nos parecía, porque nosotros escuchábamos Mayday, claro. Entonces, Mayday. Claro, él decía Mayday, y le sacamos el micro,
y se lo agarró un cabo principal, otro, un radio, Sí. y empezó a decir Mayday, Mayday, aquí balsa, y la posición la dio el teniente Torrontegui, más o menos, por el cálculo de esto de la distancia, la diferencia que nunca calculamos nosotros que habíamos navegado tanto. Por eso es al barco puede haber sido hundido a esa distancia. Claro, pero a de la isla de los 102 Estados, kilómetros. pero, navegamos 120 kilómetros, según lo que dicen ellos, de donde estaba la última posición del crucero, alejándonos. El tipo... Claro, cuando los detectamos, Claro. cuando los localizamos, los destructores estaban a 60 millas, 120, sí, sí. pero ya habían transcurrido 6 horas y pico. Y de ahí hasta que llegaran a la balsa. A eso es lo que voy, o sea que estaban Navegamos. Antes que nos gane el tiempo. Y Juan, bueno, llegan a decir Mayday, ¿no? Sí, y luego hay una comunicación se que interceptó. dice que no nos habían, que no nos estaban buscando, que no sabían. Que eso nos bajó la moral. Pero ¿Quién dijo eso? 3 segundos, 5 segundos después, porque el hombre seguía transmitiendo, dice, aquí avión de la Armada, dice que le repetía le contesta. este hombre, nos dice a nosotros, veo una balsa, veo otra balsa y pasa el avión por encima nuestro. Ay, Dios mío. Esto es lo que yo puedo contar y lo cuento por Lo viste, memoria vos viste. auditiva del hombre que lo transmitía. Y vos viste Yo- el avión que era el Neptune de... No vimos nada, estamos abajo de un techo nosotros. Pero imagínate el ruido, ver El ruido, claro, por lo escuchar ese menos. ruido pasar por encima de nosotros, nos vino el alma del cuerpo. Porque la verdad que estábamos... O sea que tampoco, mal. si hubieran tirado la boya de humo, tampoco... No, porque no era la única balsa, había gente que miraba. Ah, La, bueno, la de humo es más para el piloto. para el Sí, piloto, es para pilotos. más para el piloto. Es para pilotos. La verdad que no, solamente a mí me queda agradecerles, pero no saben cuánto este momento maravilloso que por suerte quedará para la historia, y pedirles simplemente en un minutito cada uno que me cuenten y me digan de corazón lo que fue haber vivido esa experiencia y bueno, y cómo sienten las Malvinas hoy. Nada más, teniente. Bueno, te comento la parte más interesante, ¿no es cierto? Luego de la gran algarabía, listo, yo que había hecho supervivencia en el mar y tuve el mismo frío y todo eso, nos tiramos con el avión arriba de la balsa y le aleteábamos para que supieran que lo estábamos detectando. Listo. Ahí mismo nos subimos para que los destructores nos tomaran en su radar. Es decir, están acá abajo. Ellos habían puesto rumbo a la localización y a máxima velocidad compatible con el estado de mar. Listo. Ahí nos salva primero él, ¿no es cierto? Después nos tiraba noticias siempre que eran un poco traumáticas, ¿no? Pero después el mecánico dice, señor, ya los localizamos, ya los tenemos, no tenemos combustible, vámonos de acá porque nos van a tener que venir a buscar a nosotros. Bueno, ahí damos la vuelta, línea recta a los destructores y también bajo y los destructores, hoy decía cómo era el estado de mar, las balsas. El destructor, Sí. yo le pasé a la altura del puente, el destructor levantaba la proa y se veía desde la punta, la roda, Sí. hasta la mitad del barco en el aire. Veías todo abajo. Y después Todo caía. bajaba. ¡Buah! Y el mar lo tapaba todo con el splash. Así que iban a tanta velocidad compatible, Sí, o sea, sí, daban más velocidad porque estaban desesperados por llegar a las balsas. Se les rompió el cañón, se les salió de los sí, bulones, ¿no es cierto? Bueno, por la desesperación que tenían de ir a las balsas. Teniente. Y ahí Nos otra quedan vez, un minuto para cada uno. bueno, yo ¿Tiempo yo? sintetizo. Sí, Dale, por vos. favor. Tema El de, viento. de las Malvinas era algo que cuando era chico, cuando yo era escolar, Sí. 60 años, 64, 65, 66, 67, pongámoslo en contexto, Naciones Unidas, resolución de las Naciones Unidas del 65. En los contenidos de la currícula de casi todas las escuelas del país estaban las Malvinas son argentinas. Eso quedó, estaba grabado en la generación mía, estaba grabado a fuego. Eso explica la gran alegría que uno tuvo cuando se enteró, en la oportunidad que se enteró, de que íbamos a recuperar Malvinas. Yo me enteré
el 23 de marzo, que íbamos a recuperar Malvinas, y eso a mí me produjo una gran alegría. Descartaba por completo de que pudiésemos ir a una guerra con Inglaterra. Así que suponía, de alguna forma, de que las Malvinas volvían a ser nuestras. Bueno, ese mismo fervor que existía en esos años y que quedó, de alguna manera, es lo que uno podría encontrar como causa a esa algarabía general que se produjo el 2 de abril cuando la población entera se enteró de la recuperación. Eso es lo que hay que tratar de instalar ahora nuevamente. Y por suerte yo estoy viendo que los chicos de alguna forma van incorporando eso mismo que teníamos nosotros en aquellas generaciones. De a poco van incorporando ese sentimiento por Malvinas, porque es lo único que va a lograr que en un futuro, quién sabe cuánto, las Malvinas definitivamente sean incorporadas al donde pertenece, al territorio argentino. Así que bueno, la idea que quiero transmitir es que, sobre todo para las futuras generaciones, es de que no decaigan en el esfuerzo de mantener la llama viva, porque es la única manera de conseguir el objetivo final. Gracias por el legado que nos están dejando, y bueno, Juancito, vos como superviviente o sobreviviente del Belgrano, te toca cerrar esto con tus sentimientos sobre Malvinas, ¿no? Vamos por el mensaje. Exactamente. Porque lo que acaba de decir él, yo lo tomo con 5 años de anticipación de la resolución de Naciones Unidas del año 60, que habla de que todos los pueblos del mundo tienen que ser libres, y para tener esa libertad lo único que necesitan es reclamarla, y se les debe devolver la libertad política, la libertad económica y la integridad territorial. Lo que le falta a la Argentina es recuperar su integridad territorial, que va de acá, en la provincia grande de Tierra del Fuego, hasta la Antártida, pasa por la isla Georgia, la Sangui, y vuelve por Malvinas y llega nuevamente a la isla grande de Tierra del Fuego. Ese es nuestro territorio, lo ha sido siempre. Las Malvinas se descubrieron el 28 de julio de 1520, y eso lo tienen que saber todos. Estoy transitando 71 años, pero espero, antes de partir, biológicamente hablando, recuperar eso, y eso se puede lograr con política, porque no es necesario utilizar la fuerza, sino la fuerza de la razón que nos da la integridad territorial que se promovió en el año 60 en las Naciones Unidas. Somos parte de eso, y tenemos que decirle a los ingleses: fuera ingleses de Malvinas, fuera la invasión de nuestro país. Muchísimas gracias, Arvini. Además de un teniente corbeta, un héroe, y con más de 23 acciones de combate que lo convierten en un piloto único en la fuerza. Bueno, Juancito Vera, un sobreviviente extraordinario, porque con tu corazón pudiste también unir a tus compañeros en la balsa. Y bueno, Andersen, qué decir de si no estuvieras ahí y no hubieras marcado el punto. El punto, además, ¿no? Hoy contábamos otra historia. Estarías acá reclamando por la no me echen la culpa a mí de que estoy acá. Acá están los culpables. Exactamente. Gracias. Corolario. Y para recuperar las Malvinas, la guerra es mala. Siempre es mala la guerra. No es buena. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que preparar al pueblo de la nación argentina con el estudio, alcanzar el máximo nivel de estudio, el máximo nivel de inteligencia, para obrar en consecuencia. Y con la inteligencia, con estar preparado, se lo logra. Exactamente. Uno de los mejores actos patrióticos que uno puede hacer, como dijo el economista Bulat, es estudiar. Exactamente. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, gracias, Manuel. Solo de corazón agradecerles nuevamente, y bueno, y decir: las Malvinas son Argentina.